¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. La presidenta del Consejo de la Judicatura hizo un llamado de atención a jueces y fiscales de todo el país, a quienes advirtió que solo pueden recibir compensaciones económicas de parte del Estado. Advierte que el organismo estará observándolos permanentemente. Con eso empezamos. Que el Consejo de la Judicatura estará en permanente observación de las acciones efectuadas por los operadores de justicia. Así lo dijo la titular del organismo, María del Carmen Maldonado. Aseguró que no se trata de injerir en la justicia, que existe independencia, recalca, pero también habrá control. No vamos a ser tolerantes con los jueces, juezas, fiscales que interpreten esta independencia judicial como una carta abierta para proceder fuera del derecho. Tenemos un amplio catálogo de sanciones y que estamos dispuestos sin duda alguna a aplicarlas. Vigilancia y control no solo en sus actos, advierte Maldonado, sino también en sus patrimonios. La titular de la Judicatura quiso dejarlo claro. El particular no está obligado a darles ninguna prestación económica por sus servicios, porque al servidor público el que le reconoce una remuneración es el Estado. Sobre el proceso de evaluación al que serán sometidos 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia, Maldonado aseguró que se encuentran en la conformación de veedurías y un comité de expertos para definir metodología y luego evaluar. Sin embargo, aún no hay fechas definidas. La idea es que la evaluación termine ¿cuándo, doctora? Perdón. No tenemos fecha aún. En otro tema, Maldonado aseguró que los 277 funcionarios que se ha autorizado contratar a la Fiscalía deberán ser destinados a agilitar casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Estas declaraciones las efectuó en el marco de la inauguración de la remodelada Unidad de Vigilancia Comunitaria en el norte de Guayaquil. Carlos Acoto, 24 horas. Abogado y máster en Derecho Penal, Merck Benavides es hasta aquí el mejor puntuado en la prueba escrita de los aspirantes a la Fiscalía General del Estado. Actualmente es juez nacional y busca llegar a la Fiscalía promoviendo un nuevo modelo de gestión. Asegura que tiene experiencia suficiente para asumir el cargo de fiscal general y se ampara en los 30 años de trayectoria en la función judicial. Merck Benavides Benalcázar ha concentrado sus estudios en el área penal. Creo que la experiencia es fundamental. Hay que rescatar a la Fiscalía General del Estado porque necesitamos posesionarla y de esa forma hacer las investigaciones de manera seria para que ningún delito se quede en la impunidad. Es por ahora el mejor puntuado de los aspirantes. Benavides es máster en Derecho Penal y Criminología. Fue juez de inquilinato de Ibarra. Fue fiscal en la provincia de Imbabura. Juez de la Corte Nacional de Justicia y docente. Al igual que el resto de participantes, Benavides cree que la Fiscalía se obliga a un cambio. La Fiscalía necesita de manera inmediata un nuevo modelo de gestión con el fin de que las investigaciones primero sean efectivas. Su nombre ha sonado como juez en algunos casos emblemáticos. En 2013 fue el juez que llamó a juicio a Raúl Carrión en uno de una docena de procesos que enfrenta Raúl Carrión por actos de corrupción a su paso por el Ministerio del Deporte en el gobierno de Rafael Correa. Más reciente, en octubre del 2017, Benavides fue parte del tribunal que negó el habeas corpus solicitado por Jorge Glass, quien aducía una orden de detención ilegal en su contra. No obstante, tiene 2 menciones en el informe final de la Mesa de Justicia. Se ha cuestionado sus decisiones en 2 casos relacionados con la rebelión del 30S. Son 2 procesados que han denunciado irregularidades en el juicio. Y esta vez reconociendo tácitamente una falta de eficacia en la Fiscalía de estos días, el candidato Benavides apuesta por mejores resultados en los procesos de investigación y para ello propone cambios en la ley. Para que cuando se esté en investigación previa y el fiscal tenga todos los elementos de convicción, antes de iniciar la instrucción, antes de iniciar el proceso, pueda pedirle al juez medidas cautelares de carácter real, ya sea prohibición de enajenar bienes o retención de los fondos de producto del delito. Cree que la Fiscalía merece mejor suerte. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
Documentos a los que tuvo acceso Teleamazonas evidencian cómo operaba la dinámica del diezmo dentro del Seguro Social durante la administración de Richard Espinosa. Sus asesores fueron los principales beneficiarios del dinero descontado a más de 500 trabajadores. Que hubo descuento a funcionarios en el Seguro Social y que el dinero mermado a los salarios llegó a las cuentas de asesores de Richard Espinosa y de su movimiento político denominado Cambio Generacional, Alianza País, no es algo que se haya logrado desmentir. La exdirectora del IES lo confirmó. Era una cuenta de la organización. ¿Cuánto aproximadamente? Estoy pidiendo las certificaciones tanto al banco, que eso es otra manera también de transparentar, pues porque al manejo efectivo uno no deja registro, esto se manejaba incluso a través de cheques. Lo curioso es que se trata de un movimiento que ni siquiera está registrado en el Consejo Nacional Electoral y en consecuencia no tiene control alguno sobre sus cuentas. Lo cierto es que analizados los documentos es clara la forma en la que operaba la que llamaremos la dinámica del diezmo en el IES. Primero el director de talento humano se encargaba de elaborar la lista de funcionarios supuestamente aportantes. El director financiero, para entonces Diego Burbano, autorizaba el gasto. El subdirector de contabilidad, Marcelo Cárdenas, autorizaba el pago. En este documento se evidencia la dinámica del diezmo. Luis Echeverría, tesorero del movimiento y administrador del IES al mismo tiempo, notifica al director financiero del IES, Diego Burbano, el número de cuenta en la que se debe depositar el dinero. A su vez, Burbano humilla a Marcelo Cárdenas del Departamento de Contabilidad para el trámite. El dinero finalmente llegó a la cuenta de Echeverría. Del registro de Contraloría, solo en este caso, fueron más de $26,000. Contactamos a un exfuncionario del IES quien prefiere evitar represalias o amenazas y por ello lo llamaremos Carlos. Nos muestra su rol de pagos con los descuentos para Alianza País y nos cuenta lo que era un secreto a voces. O aportaban o se iban. José Rafael Pobre. Los convocó. Él nos convocó, él dirigió la reunión, nos llamaron a una reunión política en la que nos indicaron que debíamos contribuir con un porcentaje del sueldo para el nuestro país. ¿A quiénes llegaba el dinero? Uno de los asesores de Richard Espinosa, Manuel Mariño Tapia, recibió más de $47,000 en su cuenta. Fiel defensor de la Revolución Ciudadana, casi inseparable de Richard Espinosa en los recorridos en hospitales y obras del IES, e incondicional en las jornadas de campaña de Alianza País. Así se ejecutaban descuentos a trabajadores, así se nutrían las cuentas de movimientos políticos y asesores. Así operaba la dinámica del diezmo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El gobierno entregará este miércoles en Cuenca las primeras tarjetas con subsidio para los taxistas, como muestra simbólica, pues según el ministro de Energía, Carlos Pérez, aún resta sellar el acuerdo con el Banco del Pacífico, institución a través de la cual se acreditará mensualmente el subsidio. El anuncio del ministro se produce un día antes del anunciado paro de la Federación Nacional de Taxistas, que decidió rechazar el subsidio y exigir la derogatoria del decreto que incrementó el precio de la gasolina extra. Tenemos ya un acuerdo, entiendo que el día de mañana en Cuenca se hará la entrega de las primeras tarjetas a los taxis de Cuenca como un acercamiento simbólico de que eso está funcionando. Nosotros ya firmamos un acuerdo interministerial entre SRI, Ministerio de Energía, Ministerio de Finanzas, Agencia Nacional de Tránsito y ENETOP. Entonces todo eso está ya suscrito y lo único que falta es que se haga el acuerdo entre el Banco del Pacífico y ANT para la emisión de las tarjetas y la entrega de las mismas. El presidente Lenín Moreno lanzó el programa Todos Conectados de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que busca brindar más opciones de telefonía celular al país. María Gracia Acosta informa. La empresa telefónica del Estado presentó en compañía del presidente de la República un plan denominado Todos Conectados, es decir, CNT. Con esto pretende llegar a un segmento amplio de la población con un plan bastante económico. En este marco, el primer mandatario Lenín Moreno habló acerca de la importancia de utilizar correctamente las redes sociales.
Por eso digo que las redes sociales, depende, pueden hacerte mejor ser humano, pero pueden hacerte un ser perverso. De acuerdo contigo, no hay que correr las noticias que no estén verificadas, y peor las que hacen daño, peor las que lesionan el honor de los amigos, de los compañeros. Por más que a lo mejor no te caiga muy agradable, no importa, porque el universo siempre regresa sobre ti, en el momento en que haces cosas buenas y el momento en que haces cosas malas. Además aseguraron que próximamente presentarán otro tipo de planes que tienen que ver con la seguridad parental. A menos de un mes de las elecciones seccionales, más candidatos denuncian malos manejos de las franjas publicitarias por parte de sus partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral destinó $35 millones para el Fondo de Promoción Electoral de los más de 80.000 candidatos en todo el país. Las quejas continúan. Ya son 4 los candidatos a la alcaldía de Guayaquil y prefectura del Guayas que acusan a sus partidos políticos por un presunto mal manejo de las franjas publicitarias. El candidato a la prefectura del Guayas por Concertación, Gino Norero, y los aspirantes a la alcaldía de Guayaquil, Juan Manuel Bermúdez de Libertades Pueblo, Octavio Suárez de Pachacutic y Jorge Villacreces de Ecuador Unido, renunciaron en los últimos días a la franja electoral que les asigna el CNE. En vez de promocionar bien el partido y al candidato, están trabajando contra el candidato y contra el partido. Por su parte, el director de la delegación provincial del CNE aclara que estos son problemas internos de los partidos políticos y hace una recomendación a los candidatos sin perjuicio de investigaciones a futuro. Sin embargo, es responsabilidad del candidato en el momento que firmó el formulario haber designado su responsable de manejo económico. Por ejemplo, cada uno de los 17 candidatos a la alcaldía de Guayaquil tiene un presupuesto para promoción de hasta $476.000. El 30% de esa cifra corresponde al Fondo de Promoción Electoral y el 70% restante de donaciones de simpatizantes. En ningún momento el fondo llega a la cuenta ni del partido político ni de ningún candidato. Hoy la Delegación Provincial Electoral anunció que en Guayas 395.588 personas con discapacidad están empadronadas para los próximos comicios y que 165 personas participarán del voto en casa el viernes 22 de marzo. Joana Ramos, 24 horas. Candidatos al Consejo de Participación Ciudadana se declaran en resistencia ante el Consejo Nacional Electoral por supuestamente seguirle el juego a los partidos políticos que quieren que se elimine ese poder del Estado. ¿Qué va a ocurrir? Que el Consejo Transitorio se va a alargar en su periodo. ¿Para qué? Para poder elegir a estas autoridades que faltan. Esa es la estrategia aquí. No es cierto, dice Guillermo Lasso, porque la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana era algo de lo que se hablaba desde hace muchos años. Porque esa fue una alcahuetería correísta. Él tuvo a su mano una especie de asambleía que hacía todo lo que él quería, nombrar a las autoridades que fueron parte y cómplice de muchos eventos de corrupción. Es desde su punto de vista un paso necesario en el proceso de eliminación del modelo correísta que no funcionó porque era el engendro de una visión personal e ideológica egocentrista. Tenemos que regresar a la normalidad y la normalidad es una democracia liberal con 3 poderes fundamentales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Le tienen temor a los nuevos consejeros porque no pertenecemos a ningún partido político. Seguirán en sus campañas tranquilos, dicen, porque la propuesta del referéndum para eliminar ese poder del Estado no procede en el ámbito legal. Al tratarse de una reforma de la estructura de la Constitución, la única forma es a través de una asamblea constituyente. Pero lo que más les llama la atención es que los mismos miembros del Consejo de Participación Transitorio divulguen que están de acuerdo en que esa entidad se elimine. Se declaran en rebeldía y acusan al Consejo Nacional Electoral de no darles facilidades para darse a conocer. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral presentó a los miembros que integran la comisión técnica encargada del sistema informático para las elecciones seccionales, aunque reiteran que el sistema no está exento de presentar problemas, garantizan la transparencia del proceso. Daniela Valencia informa. 5 representantes
representantes de la academia relacionados con el manejo del sistema informático integran la comisión técnica encargada de garantizar la transparencia en las elecciones seccionales 2019. Según vocales del Consejo Nacional Electoral, se ha levantado la reserva de la información, por lo que los informes que emita semanalmente esta comisión serán públicos. Para que no quede tela de duda sobre el proceso, sobre todo de transmisión de información, el sistema informático que lamentablemente en periodos anteriores ha sido muy cuestionado. El trabajo es arduo, el trabajo es de altísima responsabilidad. En los próximos días vamos a verificar no solamente el diseño, sino también la implementación y realizar pruebas para ver si, pese a errores, a problemas que pueden suscitarse de diferente tipo, el sistema sigue funcionando. Durante este evento, los vocales del Consejo Nacional Electoral también se refirieron a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral respecto a permitir la campaña en medios digitales. Según el vocal Luis Verde Soto, esto permitirá la promoción electoral en al menos 100 medios. Y se había planteado, que está en el reglamento, que sean aquellos que encuentran registrados, por ejemplo, tanto en aquello que prevé la ley de comunicación como aquello que prevé la superintendencia de compañías. Lamentablemente esta era una situación que se había ya desechado y en el reglamento de promoción electoral ya no constaba absolutamente nada respecto a aquello de promoción en medios digitales. A 21 días de que iniciara la campaña electoral, el Pleno del CNE deberá trabajar de forma urgente en un reglamento que regule la promoción electoral en medios digitales.